Aparecieron las pericias, acaban de conocerse las primeras pericias sobre el siniestro que protagonizó el legislador Oscar González. Pero vamos a comenzar, Roxy, a ver un video, ¿no? El video cuando él transpone el peaje de Carlos Paz con destino al oeste cordobés. Bueno, porque recordemos, PTT, mira que acá lo que se está tratando de analizar es si invadió el carril, pero además también la velocidad. Mira, él pasa por el peaje de Córdoba Carlos Paz el día 29 de octubre del 2022 a las 14 horas 27 minutos 38 segundos. Bueno, ahí se ve la imagen. Ese es el auto que tenía, uno de los autos de alta gama que tenía González, de los cuales hacía uso y que había sido secuestrado por la justicia y lo manejaba él. Un auto, como bien decía Roxy, de alta gama. Ahí va pasando. Bien. Ahí va a pasar, entonces, lo que se trató de establecer es cuánto demoró desde ese lugar hasta el lugar en el que se produce el accidente, ¿no? 117 kilómetros después. Exactamente. Bueno, lo que demoró PTT es 1 hora 23 minutos. Eso es exactamente lo que demoró. Es decir, que da una velocidad promedio de 97,5. Sí, yo recién en la apertura dije 88, en realidad son prácticamente 10 kilómetros más, 97,5. Y hay que tener presente y hay que subrayar este dato. No es en una recta, no es en autopista, porque después de hacer la autopista Córdoba-Carlos Paz, más allá de que hay un tramo llano, comienza un trayecto sumamente sinuoso que en algunos casos obliga a los automovilistas a no sobrepasar los 60 kilómetros por hora y en otros los 40, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, ese es el recorrido que hace desde el peaje Córdoba-Carlos Paz. Reiteramos, el 1427, se estima que el accidente fue a las 15:50 aproximadamente, ¿no? O sea, ahí está un recorrido de 117 kilómetros. ¿Por qué es tan...? Bueno, el GPS marca 1 hora 40, pero nosotros decíamos recién 1 hora 23 porque eso es en principio lo que habría demorado Oscar González. ¿Qué indicaría esto? Que no habría respetado la velocidad que, como vos decís, PTT, en realidad es diferente de acuerdo a los tramos. Recordemos que hay un sector que es el que va hasta antes de ingresar a la zona de Falda del Carmen, que ahí es un tramo recto, pero después todo lo demás te diría que tiene tramos donde se combinan muchas curvas con un camino sinuoso con partes de línea recta, ¿no? Claro, si vos tomas la autopista Córdoba-Carlos Paz con el camino que une para el lado de Altagracia hasta el ascenso a Falda del Carmen, es recto, pero después hasta el observatorio tenés 12 kilómetros de pura curva. Y después, en bajada, otros 12 kilómetros de pura curva, donde es imposible sostener esa velocidad, ese promedio, ¿no? Bueno, y después sigue sinuoso, obviamente, ¿no? Todos estos datos que forman parte de las pericias que ayer se le acercaron a la fiscal Galarato, tienen que ver, por un lado, con la pericia oficial, pero por otro lado faltan, PTT, las otras pericias de las otras partes que han sido entregadas, pero digo, todavía no han trascendido esos datos, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar a Laura Bengoa, a la hermana de Laura Bengoa, a la hermana de Alejandra. De Alejandra Bengoa, a Laura Bengoa, una de las víctimas, la víctima fatal. Después viajaban 2 adolescentes, una de las cuales quedó cuadriplégica. El testimonio. Bueno, lo que ya más o menos sabíamos, que González llegó a Niña Paula a altísima velocidad. Circuló por la ruta a altísima velocidad, sobrepasando gente en doble línea amarilla, a altísima velocidad, como hay montones de testimonios. Y bueno, y así fue que produjo lo que produjo, ¿no? Sobrepasando otra vez a altísima velocidad, doble línea amarilla en una curva y entrando prácticamente del carril de mi hermana, volviendo a la ruta por esquivar esa curva. No sé, ahora entiendo muchas cosas de las que dice siempre que hay un proceso de la revictimización de las víctimas, porque cada vez que pasamos estas etapas del proceso, que ni siquiera comenzó, ¿no? El proceso de juicio, estamos recién todavía juntando pruebas para la fiscal, es un dolor indecible. Ni siquiera sabemos ahora que se insolventó de manera fraudulenta, ¿no? Donando todas sus propiedades.
a sus hijos, todas sus propiedades. ¿Qué más esperan para poder hacerle un embargo a él, a sus hijos? No sé. Ni siquiera eso, la indemnización civil se va a poder hacer. ¿Qué van a esperar? Que lo pague la provincia con el dinero de la gente. No sé. Todo es indignante. Uno espera justicia y yo siempre soy muy positiva y tengo esperanzas, pero te cuesta, porque hacen todo lo posible para que uno descrea de la justicia. Hay un dato que complica sobremanera a González. El siniestro, ahora sí, está acreditado, más allá de lo que dijeron sus defensores, tuvo lugar en la mano en que venía el vehículo Sandero donde viajaban las víctimas. Es decir, González, por lo que indican las pericias, se habría cruzado de carril. Hay otro elemento importante. La velocidad a la que iba González en una zona donde no se puede transitar a esa velocidad era de 83 kilómetros por hora. Bueno, vamos a repasar, mira, los datos que contiene, reiteramos, esto es la pericia oficial, ¿no? Dando como resultado, aplicando la expresión antedescripta, una velocidad de circulación al momento de la colisión de 83,18 kilómetros por hora para el BMW X1, el auto de González, y de 64,54 kilómetros por hora para el Renault Sandero que conducía Alejandra Bengoa, que finalmente termina falleciendo. Después, mira, en el punto 5 de la pericia oficial, a ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a ir directamente al punto 3. Del presente dictamen, entre las causas que influyeron o determinaron para que se produzca el accidente, se puede mencionar la invasión al carril contrario al de su circulación por parte del vehículo BMW X1. Es decir, ahí está confirmando que Oscar González invade el carril. Recordemos que en ese tramo PTT había doble línea amarilla, ¿no? Y en ese momento, a pocas horas del siniestro, recordemos que desde el entorno de González y desde la defensa de González habían negado que González se había cruzado de carril. Bueno, más adelante dice, es posible deducir que el automóvil BMW X1 habría efectuado una maniobra incorrecta y antirreglamentaria momentos previos a la colisión, al cruzar la doble línea amarilla continua. Control o invadir el carril contrario al de su circulación. Vale aclarar que el automóvil Renault Sandero habría efectuado una maniobra incorrecta y antirreglamentaria previo a la colisión. Esto deducido por la secuencia de circulación que poseían vehículos cuando circulaban frente al comercio El Carpintero. ¿De qué estamos hablando, PTT? ¿Se acuerdan que surgió el tema de un camión? Bueno, acá está, es el camión Ford blanco con grúa que precedía al automóvil Renault Sandero y la secuencia que poseían cuando se produjo la colisión. El automóvil Renault Sandero precedía al camión Ford blanco con grúa. Bueno, en otro tramo de la pericia señalan que la maniobra incorrecta del Sandero no habría sido determinante para protagonizar el accidente. Y hay otro dato, ¿no? Otro dato que está en las pericias. El vehículo de González habría sobrepasado en el trayecto de manera irregular a otros dos coches. Bueno, a ver, para aclarar, porque esta es una información que ha surgido hace muy poquito tiempo, reiteramos que esta es el dictamen de la pericia oficial. Falta todavía que la fiscal Galarato tome las pericias de las partes, ¿no? De los querellantes. Que mensure ella estas pericias, exactamente, ¿no? Y con los tres dictámenes, bueno, tome una resolución. Pero estos son los primeros datos que en principio vienen a confirmar entonces que hubo una invasión de carril por parte de Oscar González y viene a confirmar lo que también era una duda, la velocidad a la que iba el vehículo.